Invitamos a Miguel. Pero justamente esta sección trata de que queremos pues platicar con pacientes acerca de su experiencia. Perdí como la capacidad de ver bien, es así como lo describo. Y me acuerdo que mi mamá me dijo como no hay que esperarnos a la mañana porque hay cambio de turno. Sí, muy inteligente. Muy inteligente la señora, claro. Sí, porque si no la gente está cansada y luego... Y es 31. Y es 31. Y se esperan al cambio. Estos son mis síntomas, he tenido cefalea, no retengo líquidos, no retengo sólidos, tengo dolor en la espalda baja, todo lo que nos haga este problema de visión, y el doctor tal cual dijo, ok, entonces... Tenía 4 tumores en el cerebro. ¿Y dónde más tenías tumores? Tenía cientos de tumores en los pulmones. Que era lo que el neumo decía, que eran los alvéolos inflamados. Justo. Te dieron el diagnóstico y todo y te sentaste quizás con tu hermana y con tu mamá y lo hablaron. ¿En algún momento te dio miedo? Y no tienes un seguro de gastos médicos mayores y no tienes seguridad social. Inaccesible. Sí. Güey, no hay manera. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy vuelve nuestra maravillosa sección. De hecho, es el primero que hacemos en esta nueva temporada. De Más allá del diagnóstico. El día de hoy invitamos a Miguel. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy bien, Miguel. Pues creo que ya sabes muy bien de qué trata esto, pero justamente esta sección trata de que queremos pues platicar con pacientes acerca de su experiencia. Para los oyentes, nosotros no necesariamente sabemos muy bien qué fue lo que sucedió o cómo la pasaron, sino más bien es justamente una introspección a nuestra área, ¿no? O sea, les pudo haber ido bien, les pudo haber ido mal, pudieron haber tenido buenas o malas experiencias, más allá del diagnóstico. No fue con esa intención, pero bueno, por eso te queríamos invitar, porque tienes una historia de vida bastante fuerte, vamos a decirlo así. Sí, yo también lo consideraría algo muy fuerte. Sí, es muy fuerte, así que pues nada, primero cuéntanos un poco de ti, Miguel. ¿Qué haces de tu vida? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes, si lo quieres decir? ¿Cuánto ¿A qué ganas? te dedicas? ¿Cuánto? No Factura. mucho. No mucho. Bueno, yo soy aquí de la Ciudad de México. Uh-huh. Tengo 33 años y soy account manager de una empresa de inteligencia artificial. Ok, muy lejos de nuestra especialidad, Sí, de nuestra sí. carrera. Esto nos contaba Abismal. un poquito antes de empezar de qué va y pues nosotros... Porque no sabemos, o sea, es interesante siempre que alguien fuera del ámbito médico nos explique qué hacen, porque nosotros tenemos bien reducido el Sí. campo de laboral, ¿no? Totalmente. Y justo ahorita, pues, inteligencia artificial es como... Es lo de hoy. Sí, Para allá siento que va. hablas Sí. otro idioma, exacto. Muy bien, Miguel. Bueno, vamos a situarnos en tu, ¿cómo se llama? Historia de vida. vida. Sí, historia de vida. ¿Cuándo fue que inició todo? Remonta. Todo empezó. Todo inició a finales del año 2020, que fue lo de la pandemia de COVID. Ujú. La mera pandemia. La mera. Fue justamente por finales de noviembre, principios de diciembre, Ok. que una ex mía me contagió de COVID, justamente. Ok. Y a lo largo del mes de diciembre empecé a presentar como distintas sintomatologías que yo asocié las primeras 3 semanas de diciembre al COVID. Claro. Porque era como este periodo en donde decían que te podían dar como muchos síntomas random, ¿no? Como, Claro. Casi todo, ¿no? O sea, Porque desde no diarrea, sabíamos. no Ajá. oler. Sí, justo, ¿no? Que te decían, no, dolor en la espalda baja, COVID, Ujú. ¿no? O si toses mucho, como ese tipo de síntomas. Y conforme fue pasando, pues ese mes empecé cada vez a presentar síntomas más graves, más O severos. sea, como que ibas empeorando, Sí. ¿no? ¿Y tus síntomas eran respiratorios o eran de otra cosa? Pues fíjate que las primeras 2 semanas fue completamente de COVID. O sea, me sentía como gripado y tal. Pero bueno, yo contagié también. Le hice el favor a mi hermana y a mi mamá. Entonces teníamos pues los mismos días de enfermedad. Y Ya. después de las 2 semanas base, yo seguía con síntomas muy severos. Ok. Empecé a presentar como mucho dolor de espalda baja, me acuerdo, migrañas muy fuertes. Y en una ocasión
se me desató como una migraña muy, muy fuerte y perdí como la capacidad de ver bien. Es así como Ok. lo describo. Ok, empezaste a ver como borroso o doble. Como es una sensación rarísima que nunca puedo describir bien, seguramente ustedes Pero tienen fue la como capacidad de entenderlo. momentánea y recuperaste la vista. No, tenía como una migraña durísima, me estaba bañando y empecé a vomitar en la misma ok. regadera. Y de pronto yo sabía, era consciente que veía, pero como que algo entre mi visión y mi cerebro no No. estaba percibiendo Ok. las cosas. Ok. Y ahí sí dijiste, ok, esto ya no es normal, ¿voy al médico o no? Eso es lo que uno creería, pero, Me seguí bañando. pero yo Es dije, que me faltaba sucio el no voy a shampoo". ir. Sucio no voy a ir mi cabello. No, Déjame sí. hago el skincare y ahorita vemos. Sí, justo. Yo tenía, por suerte, o sea, tuve como muy buena suerte de que unos años antes yo empecé a pagar un seguro de gastos médicos mayores. Ok. Entonces tenía este servicio donde hablas a la tarjeta y viene una ambulancia y un médico y te revisa. A mí me revisaron y pues me dijeron como, no, lo que tienes es un cuadro grave de deshidratación, me decían, ¿no? En los labios muy partidos y lo Digo, de... habías vomitado Sí, minutos antes. justo. Y entonces lo que me recomendaron, me acuerdo que fue Supradol, si mal no recuerdo. Ok, o sea, un ketorolaco. Ajá. Ándale. Y hidratarme mucho, ¿no? Como que no había algo más, Sí, sí, porque sí. me decían de que, no, pues es que los dolores de cabeza o las migrañas, pues pueden ser muchos factores, ¿no? Tal Ok. vez el COVID, más la deshidratación y lo que tú quieras. O sea, un suerito bidaural, Sí, básicamente. algo Te muy mandaron muy... específico. Ok. Hidrátate y todo va Y a reza. salir bien. Y reza. Sí. Y- ajá. Y empezaste a tomar todo esto, empezaste con el Supradol, a hidratarte y luego ¿qué? ¿Mejoraste, no mejoraste? No, no mejoré. Me costaba muchísimo trabajo pararme de la cama. Tenía como mucho esta sensación punzante de la cabeza. Ok. Ok. Yo antes sufría de migrañas, o sea, como Ya. contexto. No Sí, era sí. algo raro para mí tener una migraña. Lo que era rarísimo era esto de la Visión. vista. ¿Y lo de la vista fue momentáneo o se te quedó? No, fue momentáneo. Pon tú que me duró como unos 20 minutos desde que me inició el La episodio. migraña. Mi hermana fue a la farmacia, me trajo como el Supradol, era sublingual. Sí, sí, sí. Y en cuanto me tomé la pastilla, como unos 10 minutos más, se empezó como a regularizar la visión. Ok. Ya. Ok. Y así entonces estuviste con tu vida oral y estuviste con tu Supradol. ¿Cuánto tiempo? ¿O cuándo se agregó algún otro síntoma en ese interín? La verdad es que se fueron agregando distintos síntomas, cada vez más terribles. ¿En días o ese mismo día todo? No, en días. Ah, ok. Pongámonos como en el contexto, era el inicio de la tercera semana de diciembre. Ok. Ujú. Y de ahí al 1 de enero fue que acabé yendo al hospital. Ok. O sea, Navidad, Año Nuevo. Terrible. No cené nada. ¿Pero te dolía el estómago? ¿Te dolía? ¿Todavía tenías el dolor de espalda baja? ¿Dolor de cabeza? ¿Qué fue? ¿Cómo Me qué fue lo que fue? me dolía la espalda baja, continué con las migrañas y un par de días después del primer episodio de migraña fuerte, empecé a toser coágulos de sangre. Ok. Ok. Y ahí fue donde dijiste... No, ¿Qué fue lo que te hizo decir? Quiero ir al Ya. hospital. Sí, sí. el punto de Sí, mi mamá me quiebre. llevó, la verdad. Me obligaron. Suéltenme. No, Nací por mí en no esta hubiera casa ido y nunca. moriré en esta casa. Tuve varios síntomas. Lo primero fue el dolor de migraña, ¿no? Ok. El dolor de cabeza, perdón. De ahí empecé a toser coágulos de sangre. Ok. Pero yo lo asociaba al COVID. Claro, y yo decía como, claro. no, debo tener como algo muy grave aquí, ¿no? Una En los pulmones. complicación. Aunque fuera el COVID, de todas maneras, ya es algo. O sea, Sí, tiempo después. Pero entiendo. dijeron No, eso. a ver, o sea, si lo ves en retrospectiva, obvio, y quizás siendo médicos, o sea, nuestra cabeza piensa diferente, pero entiendo que en ese momento, estamos hablando de diciembre 2020, todavía no estaba la vacuna, todavía no sabíamos mucho del COVID, todavía se estaba dando inclusive ivermectina para pacientes con COVID, ¿no? Entonces, Ajá. como no sabía mucho, entiendo que quizás alguien que no estaba en el medio, ¿no? O sea, como nosotros que lo veíamos diario, pues no, justo decías diarrea, pues el COVID, como que todo se lo adjudicas al COVID, o sea, Claro. el tema aquí es que te vino junto con pegado, ¿no? O sea, como Sí, que el COVID justo. un poco mezcló un poco el cuadro. Bueno, entonces, 1 de enero y luego,
Bueno, también como para que tengan el contexto, durante estas 2 semanas acudí o me visitaron más bien como 3 especialistas distintos. Ah, bueno, o sea, no fuiste al hospital, pero sí No pasamos pediste de- atención médica. Sí, Ah, sí. O sea, ok, también ok. como que Ahora todo... tal vez pues como diagnósticos en pedazos, no Ok. daban como un escenario que ellos dijeran, "No, deberías ir al hospital". Y ¿no? eso de cierta Ok. manera, pues sí, te Sí, uno tranquiliza decía. decir, ok, algo tengo, pero no estoy para urgencia. Exacto. O sea, sí pediste ayuda, solo que quizás los Sí. médicos no supieron. Como juntar. Encauzarlo. Yo me imagino, ¿no? Yo no sé. Yo no sé. Probablemente. Pero, porque me acuerdo que en ese inter también hablé con un neumólogo, me mandó a hacer unas placas y tenía como muchos puntitos en los pulmones, ¿no? Y él me dijo, no, pues son tus alveolos y están muy inflamados y tal, ¿no? Y es probable que sea por eso lo de la tos con sangre. Ok. Ajá. Tampoco crean que estaba tose y tose, ¿no? Pero sí llegué a pensar que tenía tuberculosis. Sí. Y yo lo busqué y dije, no, ya es el futuro. Eso se cura rápido. Hay 4 chochos que me lo quitan. Y de ahí siguió empeorando la cosa porque empecé a dejar de retener alimentos. O sea, pero igual esporádico, no era todos los alimentos, ¿no? Sino que de pronto en un desayuno desayunaba 15 minutos y vomitaba la comida. Ok, Pero en la comida y la cena no me pasaba nada. ok. Al día siguiente otro volado, ¿no? Y en la comida me caía muy mal y vomitaba. Y tú soy intolerante a la lactosa. Ah. Y yo, qué mal cocinaron esta comida. Diario. Diario. Sí. Y de ahí, ya digamos, el punto de quiebre en donde yo ya tomé la decisión de que ya estaba. Tomé la decisión. No lo recomiendo. O sea, si se sienten mal, vayan al médico. Sí, no, Ese es mi O sea, disclaimer. técnicamente sí fuiste al médico, o sea, ellos te fueron a visitar, o sea, creo que mal no estuvo. Sí, o sea, y como más era bien creo que- pandemia, también se Claro. entiende que fueran médicos a tu casa, porque puta, salir en ese momento Ir a un era como, hospital. güey, ir a un hospital, sabes que está el riesgo de Sí, volverte a sí contagiar. era un contexto o- complejo. Claro. Sí, la sí, verdad. Sí, era un contexto. Bueno, y entonces ya, punto de quiebre. Justo. En algún momento, ya en la última semana de diciembre, prácticamente en los últimos 3 días, dejé de retener líquidos también, ¿no? Entonces tomaba suero y lo volvía, y Ok. me acuerdo Ok. que lo volvía frío. O sea, yo tomaba el suero frío y lo volvía y seguía frío. O sea, nada, sí, Nada. pum. Tolerancia a la vida real. Rapidísimo. Y el último síntoma que ya tuve grave fue que en algún momento dejé de tener control de mi mano y de mi pie izquierdo. Ok. No podía mover los dedos del pie y esta mano a veces me empezaba a temblar. Ok. Así de la nada yo me quedaba viendo. Claro, claro. Y me acuerdo que mi hermana ya estaba como súper asustada. Desde el día 1 ella estaba de que vamos a Es que las Y yo, mujeres "No, siempre no". tenemos la razón, ¿no? Pero nadie quiere escuchar esa conversación. Los hombres son necios, a Sí, veces. sí, sí. Sí, un poco. Yo puedo curarme solo, Sí, dije, por osmosis. Y eso fue el 30, el 31 de diciembre Ok. y el 1 de enero fui a urgencias. Ok, Ok. y llegas a urgencias con todos estos síntomas. ¿Te hicieron algún estudio? ¿Te hicieron...? Me hicieron varios estudios. O sea, me acuerdo que en cuanto llegué, pues tenía un cuadro de deshidratación grave, ¿no? Me canalizaron con suero, me hicieron varias radiografías, me hicieron una tomografía Ok. y me hicieron hasta un ultrasonido, me acuerdo, en el abdomen, en la parte de la pelvis y así. Y a la mañana siguiente, el 2 de enero, el cirujano que estaba a cargo del área de urgencias me fue y me visitó. Y fue cuando me dio mi diagnóstico. Ok. Así, al día siguiente. Sí, Ok. Tal cual. sí. Ese día nada más me dieron como dieta de líquidos, ¿no? No me dieron nada sólido. Todo el día. Me acuerdo que llegué yo a las 7 de la mañana y como a las 11 de la Muy noche. fue que me prudente dieron tú el- llegando a urgencias a las 7 de la mañana y no... Es que ya me no fallaba llegan- una Cambio de pierna. turno. No, pero Yo eso no no podía podía mover la mano. Caminaba y se me No, iba. por eso, Para pero buen llegar. prudente. Ajá, o sea, no llegaste, llegas no sé, así. 3 de la mañana, ¿no? Que No, igual es no. urgencias, pero vaya. Claro. Sí, no, porque me acuerdo que mi mamá me dijo como no hay que esperarnos a la mañana porque hay cambio de turno. Sí, muy inteligente. Muy eso es inteligente la cierto. señora, ¿eh? claro. Sí, porque si no, la gente está cansada y luego... Y es 31. Y es 31. Y se esperan y al cambio. omites Sí, claro, es 1 de enero. cosas. Es Lo muy cual, inteligente. lo cual no debería ser así, pero Pero es la realidad. todos los que hemos estado en No, esas sí. fechas es una fecha complicada. Ok, Y 7 de la mañana los que van O sea, llegando pero fresquitos. entiendo que llegaste y le dijiste, a ver, estos son mis síntomas, he tenido cefalea, no retengo líquidos, no retengo sólidos, tengo dolor en la espalda baja,
todo lo que nos... este problema de visión, y el doctor tal cual dijo, ok, entonces tengo esta cosa en mi mano, vamos a tomar un ataque en el cerebro para ver qué está pasando, un ultrasonido pélvico, y al día siguiente ya con todo eso, obviamente él hizo un diagnóstico y llegó a tu cuarto y ¿qué te dijo? Mi cirujano es un tipo muy directo, pero es muy simpático. La verdad es que hice clic con él, ¿Cómo pero dices? pero es muy directo. O Sí, sea, sí, sí. llegó rapidísimo y me dijo, muy buenos días. Me acuerdo que mi mejor amigo se quedó conmigo en el hospital. Ah. Yo seguí volviendo el estómago por la noche, pero por agua, ¿no? Lo que había cenado, entre comillas. Y en la mañana llegó muy temprano y me preguntó que si era mi hermano o mi familiar, ¿no? Y yo le dije, no, mi familia pues, está en mi casa. No, necesito que les marque y díganles que vengan lo más rápido posible porque no le voy a dar esta noticia solo. A la madre, desde ahí. Y ahí ya te asustaste. Entonces, Sí, claro. mi amigo le marcó, ya venían en camino, o sea, cosa de 15 minutos llegaron y le dijo, bueno, pues lo que tú tienes es un cáncer con metástasis en etapa 3. No mames. Así te lo soltó. Ajá, me dijo, tienes enfermedad en la cabeza, tienes mucha enfermedad en ¿Te los dijo pulmones. dónde estaba el cáncer primario? O sea, el original, por decirlo así. Sí, sí, sí. Yo tenía un coriocarcinoma, ¿se dice? Coriocarcinoma. En mi testículo izquierdo. Ok. Ok. Y de ahí, pues hizo la fiesta. Entonces, Ok. ¿qué te dijo? Y tienes metástasis en Sí. el cerebro. Ajá, tenía 4 tumores en el cerebro. ¿Y dónde Oh, más tenías madre. tumores? Tenía cientos de tumores en los pulmones. Ok. Que era lo que el Ok. neumo decía, que eran los Ajá. alvéolos inflamados. Justo. Una radiografía el alveolo. Tenía un supertumor de 8 centímetros al lado de mi riñón izquierdo y 2 tumores de 4 centímetros en el hígado. Lo de los riñones también eran metástasis. Pues, ¿quién sabe? Ese fue el diagnóstico. Ajá. Sí, sí, porque está demasiado grande. O sea, Para hacer un Una tumor mets. secundario, una metástasis, que no fuera un tumor primario de riñón, pero en este caso fue coriocarcinoma, testículo izquierdo con metástasis Ahora. a cerebro, pulmón, hígado y riñón. Ajá. lo que me causa, bueno, no conflicto, pero si el primario nunca tuviste ningún síntoma. ¿Nunca te dolió el testículo? No, porque lo que me explicó mi oncólogo, no el cirujano, sino después me asignaron un oncólogo de Ajá. base, es que el coriocarcinoma puede darse normalmente con síntomas de inflamación y de dolor. Y dice, pero hay raros casos en donde se hace como una necrosis, como que se hace chiquito Sí, sí, sí. y no genera nunca dolor. A mí nunca me dolió. Ni tampoco se hizo una bola, un tumor. No, ¿Por qué? fue al contrario. A la Se madre. Que se atrofió. auto. Y como no había síntomas, pues jamás. Pues corría más rápido. Tenía superpoderes. Oye, ok. Bueno, yo creo que ya sé la respuesta a esta pregunta que le voy a hacer, pero por tu actitud ante la vida. Qué cañón. Pero, ok, viene el doctor, te lo dice así, cortito y al pie, pues, como decimos Sí. nosotros. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Pues la verdad es que yo me acuerdo que el primer impacto fue pensar que me iba a morir, ¿no? Ok. Ok. Como que no, bueno, cuando no tienes una enfermedad de este tipo y no se dedican como a eso, uno tiene como una idea de las quimioterapias rara, ¿no? Como que es un supuesto extraño, ¿no? No sabes cómo son, sabes como los síntomas y tal, pero no tienes ni idea de Sí, qué o sea, pasa, tú ¿no? escuchaste cáncer y fue, puedo fallecer y quimioterapias. Son Sí, dos cosas. sí, lo que dije fue, me van a dar quimios. Ajá. Pero yo no sabía que existían radioterapias, ¿no? Órale. Claro. Ok. Entonces, pues sí, yo no estaba así y pregunté qué vamos a hacer, Sí, sí, sí. Ok, claro. ok, Así ok. lo que sí. ¿no? ¿Qué le dijiste? ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Me acuerdo que mi familia, mi hermana y mi mamá que se quedan como impactadas. Claro. Y pues existía como esta pregunta, no me acuerdo si fue mi hermana o mi mamá quien hizo la pregunta de si se iba a morir. Tal cual. Y mi cirujano respondió, cualquiera nos podemos morir. Yo puedo salir de aquí y un camión me atropella. O sea, yo no puedo como afirmar Ok. o negar que se vaya o no a morir, ¿no? Él dijo, lo que tenemos que hacer es un plan de atacar esta enfermedad, un tratamiento, y conforme vayamos avanzando, pues se toman decisiones. Pero lo que urge es El tratamiento. quitarte el tumor primario, ¿no? Ok. O sea, esa como respuestas de los oncólogos, me acuerdo cuando invitamos a la doctora Pati, que sí, o sea, ellos saben, no es que desvíen, ¿no? Pero pues te lo dicen de una manera como la realidad, es como, no te puedes decir sí, ¿no? Pero hay que hacer esto es lo importante, ¿no? O Sí, sea, justo. lo No, y creo contestó que así. estaría, no, a mí no sé si
un oncólogo, un cirujano que tenga que hablar de este tipo de cosas o dar este tipo de noticias, deba decirlo de otra manera. O sea, yo creo que esa forma directa, sin rodeos, siendo honestos tal cual el diagnóstico es, creo que es la forma correcta. O sea, aunque parezca que es algo muy duro, muy directo, Sí, no creo que haya otra manera de hacerlo, ¿no? Ujú. O sea, Sí, no sí. puedes estar como, mira, ven, siéntate, ¿no? Es como, bueno, estás sentado, muy bien, ahí te ve el... Ahora vamos a trabajar respecto a la información que tenemos y de equipo necesitamos a un oncólogo. Y supongo que ahí te dijo, ¿sabes qué? Te voy a presentar a tu médico oncólogo. Sí. ¿Él te lo presentó? O sea, Justo. él te... Sí, ellos ya habían trabajado en otros casos juntos. Mi médico oncólogo de base era en ese entonces un doctor más joven. Ujú. Y a diferencia de mi cirujano, un doctor muy humano, muy lindo. La verdad es que lo quiero mucho, Ujú. porque yo siento que me salvó la vida, güey. Claro. Claro, sí. Y siempre fue muy paciente, o sea, también un tipo muy paciente que se sentó, ¿no? A diferencia del cirujano que fue más directo, se sentó con mi familia, sacó su libreta y le empezó a dibujar a mi mamá y a mi hermana de que no, miren, lo que Miguel tiene es esto y pasa aquello y lo que vamos a hacer es esto y vamos a avanzar Ya. así. Sí, o sea, creo que, digo, eso ya depende de la Con más tacto, ¿no? personalidad de cada cada médico. quien, ¿no? Pero creo que también dentro de las especialidades, un poco, sin generalizar, pero un poco las especialidades tenemos ciertas maneras de ser, ¿no? O sea, Sí. justo el oncólogo en general, lo que hemos escuchado aquí, porque hemos tenido otros pacientes con diagnósticos de cáncer, es que justo son pacientes, acompañan bastante, o sea, como que sí explican, raro nos han dicho el que no, ¿no? Y quizás un cirujano general es más a lo que va, te tengo que quitar el tumor, bye, ¿no? O sea, Sí. como te tengo que quitar la fuente del problema, adiós. Sin muchos rodeos, ¿no? Y es una cuestión de personalidades, pero me da gusto que justo el oncólogo es hombre. Sí, los Ok. dos fueron... ¿Oncólogo médico o cirujano? No, era... ¿Daba quimio o operaba? Él daba quimio. Sí, el médico. Médico. Haya tenido justamente esta capacidad de poder explicarles, ¿no? Porque para alguien de por sí, para nosotros igual aunque estemos en el medio, si me dices colocarcinoma, no es algo que yo pues esté acostumbrada a escuchar, ¿no? Y entonces que alguien venga y te lo explique como muy, de forma muy Básica, fácil. pues, Ajá. entender. Sí, contacto. Sí. Oye, y entonces que dices, ok, bueno, hagámoslo. Tú dijiste, ok, hagámoslo. Tú lo que tú digas y mandes, Me yo, pongo en sus Estoy en manos. sus manos, literal, sí. Sí, claro. sí, ok. Prácticamente. Y lo primero que hicieron fue hacer la resección quirúrgica del tumor primario. Sí, justo. Hicieron eso y en la misma cirugía me colocaron un catéter puerto. Ok. Claro, para las Para quimios. las Para las quimios. quimios. Y de ahí que te dijeron, ¿cómo va a ser la quimio? ¿Vas a necesitar radioterapia? Por el tipo de cáncer, a mí no me aplicaba lo de la radioterapia, porque lo que me comentaban es que con las quimioterapias era más que suficiente, ¿no? O sea, bueno, Ok. las quimioterapias y cirugías, dependiendo si los tumores no medían menos de 1.5 centímetros, una cosa así. Ok. Ok. Oye, y con respecto a los METs cerebrales, o sea, ¿en algún momento te hablaron de pronóstico? O sea, ya sea al inicio de la patología, a mitad de camino, te hablaron y te dijeron, mira, la verdad es que el pronóstico de que te vaya bien es esto o esto, o nada que ver. No, a mí me dijeron como los resultados, digamos, que me podían pasar. Ok. Cuando yo ya estaba en remisión. Ok. Y tú nunca preguntaste como, oye, Ajá. ¿cuál es la chance de que Entonces, viva o no viva? Sí existía como un porcentaje que, si mal no recuerdo, es que yo tenía como el 45%, una Ok. vaina así, de salir adelante. es casi la mitad. Literalmente 50, sí, 50. ¿no? Sí. Prácticamente. Justo, una cosa así, me Ok. acuerdo. Y- Pero tampoco nunca profundicé en ese No, tema. bueno, Sí, no quizás no tu quería cabeza- saber, ¿no? O sea, Ajá. mejor es como que me voy a poner al tratamiento, vamos a hacer las cosas como tienen que hacer y conforme va la vida, pues vamos viendo qué pedo, ¿no? Ándale, sí. Pues a lo justo. mejor como no tener esa ansiedad del futuro, de saber de, oye, ¿qué me va a pasar y si hago esto, no? O sea, como Ándale. que te mantuviste al margen en tu día a día Ujú. y seguiste las cosas que te indicaban y así lo sobrellevaste, que es lo que intento como ver. Sí. Y una vez que, por ejemplo, te hicieron la resección quirúrgica del primer tumor primario, te dijeron, ok, vamos a iniciar la quimioterapia. ¿Cómo fue ese proceso de la quimioterapia? Fueron durante una semana en el hospital, durante 5 días seguidos, que empezaron sí. como a conectarme los medicamentos.
Me acuerdo que duraba un ratote, o sea, me acuerdo que empezaba yo a las 9 de la mañana y acababa como a las 2, 3 de la tarde. Uf, un rato. Ok, o sea, tuviste 5 sesiones de quimio. Sí, ¿Por justo. cuántas semanas? O sea, ¿cuántas sesiones en total? Ay, fueron 46 quimioterapias. Wow. Y cada una con 5 días. No, 46 En total. En ajá, días total. en total. Ok. Ya. O sea, Fueron- 8 Fueron como ciclos. fueron 2 ciclos completos Ok, de 4 semanas y descansaba yo 2 semanas entre semana de quimio. ok. Más o menos Y así. esas semanas de quimioterapia, ¿cómo le fue a tu cuerpo? O sea, ¿sí fue un infierno o no? Pues no tuve síntomas, corrí con la buena suerte de que mi cuerpo asimiló muy bien la cantidad de químicos. No tuve síntomas como los de los vómitos o las diarreas. ¿No? No, tenía más síntomas como perdí el gusto. O sea, en mi primer ciclo perdí el gusto completamente. Toda la comida me sabía a papel. Ok. Hola, man. De vez en cuando me sentía pues muy cansado, tenía mucho sueño, esas ondas, pero particularmente vómitos y diarreas no tuve. O sea, ¿no lo recuerdas como lo peor son las quimios? No tanto así. Pues me acuerdo que era agobiante, pero no tuve como estos, no sé, otros amigos o conocidos que he Ajá. tenido, sí te dicen como, no, yo tengo un trauma con un medicamento que es rojo, ¿no? Y nada más veo eso y vomito, cosas así. Ok. No, no llegué como a ese Exacto. punto. Ah, ¿y el pelo? No, se fue. Ah, ok, ok. Ese se Ese fue sí. rápido. A la Se te madre. cayó el cabello rápido, o sea. Sí, rápido. antes de empezar las quimios, pues ya me habían dicho que pues estos medicamentos mataban las células de rápido crecimiento, entre que pues era el pelo, ¿no? Cabello. Y yo tenía el cabello largo, entonces yo en el Ah. hospital le pedí a un amigo que me rapara. Sí, no. Además, o sea, no siempre has estado así con cabello cortito. No, yo antes tenía el cabello largo, muy bonito, por cierto, pero ya no me volvió a crecer Qué igual. cañón. Oye, Tu mata, güey, sí me acuerdo. en algún momento, o sea, lo hablaste cuando ya pasó, o sea, te dieron el diagnóstico y todo, y te sentaste quizás con tu hermana y con tu mamá, y lo hablaron, ¿en algún momento te dio miedo? Sí me acuerdo. Cuando estaba en el hospital me daban como cierta cantidad, no recuerdo la verdad cuánto, pero me daban clonazepam en la mañana y en la noche. Ok. Entonces En la es un mañana. poco difuso el tratar de recordar las cosas exactas. Tengo Claro. muchas anécdotas donde yo estaba muy drogado y hacía chistes raros o cosas rancias, ¿no? Y en una Cosas ocasión rancias. me dio como este sentimiento. Me acuerdo que estaba con mi hermana y yo lloré y toda la cosa y le dije que no me quería morir. Ya. Y mi oncólogo me iba a ver todos los días por la noche, ¿no? Él pasaba por la noche al hospital, me hacía como un análisis general de cómo estás, cómo te sientes y me iba explicando qué íbamos a hacer la próxima semana. Día a o día. tal, ¿no? Hola. Y en esa ocasión yo le dije al doctor que yo no me quería morir, ¿no? Como esta suma, yo me imagino que gracias a ese detonante de las drogas, como que me abrí en ese Claro. sentido. Y él me dijo como, no, estate tranquilo, no te vas a morir, ¿no? O sea, O sea, él te lo dijo Qué así. cañón, ya que te lo diga dices, sí, "A la o sea, madre". él me dijo como, no, estate tranquilo, no te vas a morir, no te angusties, o sea, estamos como en este proceso, ¿no? Estamos en este proceso juntos. Claro. Bueno, es que sí, o sea, supongo que tienen pues tiempo y experiencia para llevarlo con los pacientes, ¿no? Pero el que te diga, o sea, no sé, pero el que un onco te diga, no te vas a morir, dices, güey, tiene que tener mucha Pues, seguridad o y simplemente estar muy seguro es- de... Porque imagínate, ¿no? O sea, ¿no? No, Está pero de todas cañón. maneras, a lo mejor lo que necesitas es que tu paciente se mantenga Tranquilo. óptimo y tranquilo ante la situación que está pasando, a que te le vayas dando pronósticos de, no, mira, pues es un 56% que te vas a morir. Ay, no mames, Sí, sí, prefiero que mi 45. oncólogo me diga, tranquilo, no te vas a morir. Y entonces, pues si más adelante Si se muere, pues, ni modo. Es un secreto entre los dos. exacto, ¿no? O sea, Claro, claro, pero... ¿quién lo escuchó? No había nadie en la Pero siento que habitación. podría- Sí, o sea, Claro, obviamente, pero siento que, no sé, la familia, usted me dijo, no sé, ¿no? O sea, Ah, sí. Sí, no. sí puede pasar, Sí, no. obviamente. La verdad es que él, con mi familia y así, nunca tomó como una postura de asegurar cómo es. Ándale, Ah, ok, era ok. directo Yo me imagino Era que me vio a mí. relación médico-paciente. fue- Claro. yo me imagino que fue una situación en donde me vio muy angustiado. Claro. Porque estaba llorado y estaba lleno de Clona. cables y tubos y la madre, ¿no? Sí, y, claro. y pues sí, ¿no? Es un pobre pelón ahí. Le voy a decir pero- que todo va a estar bien. Pero sí, claro.
te hacían todo y después te dan de alta y solo ibas a tus quimios, ¿correcto? ¿O te quedaste durante todas las sesiones, o sea, durante todos los ciclos en el hospital? No, estuve algo cerca de los 30 días en el hospital. Bastante. Porque tuve otros problemas a lo largo de esos días. Me dio una sepsis, casi me morí por una sepsis. Luego me dio una oftalmoplegia. Entonces, como que cuando se acercaban las fechas donde decían, no, yo creo que ya hay que mandarlo a su casa porque Pasaba algo. ¿no? Me dio como la oftalmoplegia, empecé a hablar mal. Me hicieron revisiones y toda la cosa y parece que tuve un sangrado de uno de mis 4 tumores que me irritó y me jodió la vista, ¿no? Yo la vista la tengo doble prácticamente todo el tiempo. ¿Sí? Tengo que trabajar muchísimo en mantener la vista junta. ¿Esa es una de las secuelas que te quedaron de eso? Ajá, justo. Y después, avanzando, igual ya cuando nos acercábamos a los 20, 22 días, me dio una sepsis. Y acabé en terapia intensiva, creo que 3 días, si mal no recuerdo. No me dejaban pararme ni nada. Sí, no, acostado con miles de tubos, sí, porque aparte, medicamentos. Justo, porque también mis exámenes del corazón durante ese periodo hubo como unos señalamientos que angustiaron o preocuparon al cardiólogo y dijo, no, tal vez tuvo un conato de infarto. Y entonces, no se mueva, ¿no? Sí, que ni se vaya. Y haga del baño acostado. Y tú tengo todos por todos lados mínimo. Y lo van a bañar sobre una cama, ¿no? Y a diferencia de lo que ustedes puedan creer, los baños de esponja son horribles. No es un spa. Sí, no, qué horror. Oye, y ya cuando finalmente te dan de alta y seguiste con tus ciclos, entonces, o sea, ibas, te hacían el ciclo y te ibas a tu casa. Sí, fui a un centro de quimioterapias particular. Y todo esto, quizás es mi pregunta, pero bueno, pues puedes no contestarme, pero ¿todo esto te lo cubrió tu seguro de gastos médicos? Sí. Sí, yo solo tuve que pagar un coaseguro costoso. Claro, pero no se compara con... Sí, no, o sea, lo que costó como mi tratamiento, yo creo que era algo cerca a los 2 millones de pesos. Y yo gasté como 250,000 pesos. Claro. No manches. Sí. Que igual es un número grande, pero claro, si lo comparas con 2 millones... Sí, no. Es cañón. Sí, es el 10%. O sea, sí, o sea, la medicina privada en México, bueno, no sé cómo son en otros países, pero si no tienes un seguro de gastos médicos mayores y no tienes seguridad social... Inaccesible, sí. Güey, no hay manera. No hay manera, sí. ¿no? Sí. O sea, a final de cuentas, mueres. Aquí tienes la opción de cirugía, quimioterapia, terapia intensiva, antibióticos de primera gama o primera línea para tratar sepsis, cardiólogo, oncólogo, o sea, está impresionante. 46. Oye, Miguel, y una preguntita. Conforme tú ibas pasando tus quimios, ¿te hacían algún laboratorio de sangre para ir viendo objetivamente cómo va la actividad tumoral? Sí, fíjate que el PET nunca me lo hicieron porque lo que usaban como marcador era lo de la gonadotropina. Porque cuando yo ingresé al hospital, yo tenía 650,000 unidades de gonadotropina. Entonces eso era lo que medía mi cáncer. Sí, la Entonces me actividad hacían tumoral. como las tomografías y los escáneres del cerebro y todo eso. Y mis marcadores eran de la sangre. Entonces, cada vez que acababa un ciclo o una semana de quimioterapias, me hacían mis exámenes de sangre. O sea, un PET nunca te lo hicieron. No. Órale. O sea, te hacían tomografía en el cerebro, bueno, en la cabeza, te tomaban a lo mejor tomografía del tórax. Ajá, del tórax y la sangre. Tu gonadotropina coriónica humana. ¿Y cómo fue? Cuéntanos cuando ese valor llegó a 0. Fue difícil llegar a ese punto. Claro. ¿Cuánto tiempo es difícil? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque en mi primera semana de quimioterapia, yo corrí con la buena o mala suerte de que si bien tenía un cáncer muy agresivo, era muy poco resistente. Entonces, después de mi primera semana de quimioterapia, bajó como a 400,000 unidades, una cosa así. Y cada sección de quimios bajaba muchísimo. Unos madrazos que bajaban. Sí, bajaba muchísimo. Pero en la última semana de mi primer ciclo, de mi primer, pues sí, como esquema, ¿no? De quimioterapias,
todavía me quedaban como 15,000 unidades, una cosa así al final. Entonces, el plan B era otro ciclo cambiando ciertos medicamentos y la tercera fase era que si el segundo ciclo no pegaba, me tenían que hacer un trasplante de médula, autotrasplante de médula, una cosa así, ¿no? Que me lo describieron y me dio un terror terrible, ¿no? Yo dije, no. Eso sí, dijiste, no. No, o sea, está culero. No, sí da mucho miedo, ¿no? Que Sí, te describen, no, y es que te sacamos una parte de la médula y te metemos hasta... Sí, Sí, te reinician literalmente tu sistema inmunológico, las defensas. Así ya no, te tienes que vacunar, así todo. Te dan como un switchazo. Sí, no, yo dije, no, hombre, se oye dolorosísimo. Eso sí. Y la quimio, Ajá. Bueno, las quimios son unas agujas chiquitas. Ah, tú te refieres el por la Sí, biopsia de no, médula ósea. eso fue lo que le dio ya. terror, ¿no? Que se siente, ¿no? Te desinflas ahí. Sí, es una... Ayúdenme. Entonces, cuando fue el segundo ciclo, a la tercera semana del segundo ciclo, llegué a 0. Ok. Wow. Y mi oncólogo me dijo que por seguridad y por proceso íbamos a hacer la última semana. Y tú lo que quieras menos del aspirado, lo que Sí, quieras. sí. Esa cosa ya ni me... A mí no me aspiran la columna, nada. Sí, no, man. Sí, es difícil. Ya el segundo ciclo mi cuerpo estaba muy cansado, muy, muy cansado. Tenía los oídos tapados todo el tiempo. Presenté varios síntomas de la piel, ¿no? Como erupciones, moretones. Tenía los brazos llenos de moretones, pues por todas las inyecciones y cosas que me iban haciendo. Y ya como que en la última semana ya era un hartazgo, ¿no? O sea, claro. Yo ya me despertaba todos los días a las 6 de la mañana y ya estaba como, ya no quiero ir, o sea, ya no puedo, ¿no? Y era como, no, ya falta... Literal, Sí, literal, es la poquito, última, más cerca, sí. sí, ya, por favor. Pues ya cuando te dicen, o bueno, cuando me dijeron de que ya estábamos enteros y que empezaba este proceso de remisión, pues es una sensación rara porque se detona este síndrome que le dicen los psicólogos como de repetir, ¿no? Que le da mucho a las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Miedo a la recurrencia, le dicen. Claro. Ay. Entonces, sí te sientes contento de que dices, no, ya de aquí para el real, ¿no? Ya es mejorar y así, pero empieza como este temor constante de decir, durante 5 años vas a estar vigilado y siempre te da miedo, pues siempre te da miedo. Claro, cualquier- sí, cualquier cosita que te pasa, no sé, me duele la cabeza, ya, dices, Sí, no, sí, ya, estás- ¿no? Es eso, ya Sí, por sí. fin vino, Ya no por es el fin la pinche muerte. COVID. Por fin vino, por fin. Yo creo que es COVID. Qué ansiedad. O sea, impresionante, pero bueno, sí. Oye, y pregunta, o sea, durante ese tiempo que fue muy largo, o sea, sí fue un proceso muy largo, ¿te acompañaste de alguien o de algunas personas o preferiste hacer como el proceso tú solito? No, la verdad es que tuve una red de apoyo a nivel personal muy bonita. Tuve amigos que me cuidaron en el hospital, que se quedaban conmigo, que me llevaron a las quimioterapias, que me bañaron, ¿no? O sea, siento que es una cuestión que convierte las amistades de una forma muy profunda, a un nivel que... Que solo eso. Ajá, sí, que solo cosas muy horribles te unen, ¿no? Y aparte de eso, mi oncólogo me indicó que tenía que tener acompañamiento terapéutico a lo largo de todo mi proceso. Entonces me canalizó con una psicóloga igual, una bellísima persona que me cuidó y me ayudó muchísimo a asimilar y a entender lo que sientes durante estos procesos, ¿no? Los enojos, las alegrías, el miedo, ¿no? A no tratar de negarlo o a tratar de hacerte como fuerte, sino a tratar de Aceptar. entenderlo, ¿no? Que son sentimientos que procesas. Claro, porque, bueno, no sé, pero ¿en algún momento te pasó el por qué a mí o no? Curiosamente nunca tuve como esta, Ok. esta sensación de por qué a mí no. O sea, sabía que era una cuestión aleatoria, Ok. pero como yo no... pues no soy practicante de ninguna religión, nunca alcé mi puño al cielo y le dije a Dios, ¿por qué Maldito. yo, no? Habiendo tantos... Maldita gente. Sí. Y yo, Mira ese... No lo ubico, pero ¿por qué no a él? No, nunca tuve como esa frustración de decir por qué a mí, ¿no? Ok. Sino que simplemente asimilé que me había tocado y que había que ir como para adelante en Ok. esa cuestión.
Hubo varios momentos donde me planteé este hartazgo, ¿no? De no querer continuar, de decir como, no, ya estoy harto, ¿no? Me siento mal, no me sabe la comida. Y luego aparte, me acuerdo que durante un periodo de tiempo que estuve enfermo, pues fue la primavera, fue el verano. Y como ya no era el primer año de la pandemia, pues empezabas a ver a la gente que empezaba a salir y tal. Y tú dices, yo ya llevaba un año encerrado y ahora ya voy para dos, ¿no? O sea, empieza como, te empieza a generar cierta psicosis, te deprimes, te sientes mal. Porque ves a tus amigos pues seguir su vida, ¿no? Porque es normal, ¿no? O sea, no Pues sí. porque recrimines, sino que eso, por ejemplo, sí te detona cierta frustración. Ok. ¿No? Eso es lo que lo hace difícil y sí hay un momento en donde te quieres detener, pero las personas que te quieren, que te aman y que te rodean, pues todo el mundo te explica por qué no es una buena idea, ¿no? Sí, Como sí. de, mira, tú puedes detenerlo, pero qué pendejo, ¿no? Ya estamos cerca, se puede ver la meta, ¿no? Claro. Sí te hacen recapacitar. Sí, claro, porque dices, no, si el estimado es que a mí me salió toda esta enfermedad y llegué a este punto en cosa de 1 año y medio, 2 años, pues si lo detengo y le agarra a la medida la enfermedad de las quimios, me van a acabar succionando la columna y no va a pasar. Eso no, Misiela, eso no es es motivo, Sí, güey. claro. 100%. Ok, va, está bien. Oye, y además de la cirugía de la resección del testículo izquierdo para, pues, tanto diagnóstico, ¿no? El tumor primario, ¿durante este proceso tuviste alguna otra cirugía? Sí, me hicieron una nefrectomía, perdí mi riñón izquierdo. Ok. Porque El que tenía tumor. al final de cuentas, sí, al final de cuentas este tumor tan grande lo estuvo presionando Claro. durante todo el periodo de tiempo que estuve enfermo. Ok. Y no sé, me hicieron estos estudios para ver cuánta funcionalidad tenía antes de quitarme el tumor, porque al final, después de todas las quimios, pues se hizo como un sarcoma, ¿no? Que ya no hace metástasis, que está como encerrado. frijolito chiquito. Pero como si fuera seguía un- siendo como de 3 centímetros, 4 Claro, centímetros, sí, y me sigue dijeron como, siendo. no, pues te lo tenemos que Sí, raspar y toda la cosa. O sea, la ¿no? cirugía fue después de las quimios y después Sí. de la remisión. Justo. Yo ya había entrado en remisión. El 24 de septiembre terminé mi última Del quimioterapia. 2021. El 2021. Y mi cirugía fue la primera o segunda semana de junio del 2022. Ay, cabrón. Ok. Todavía es un Porque retrato. todo ese periodo de tiempo estuvo como en espera. Y mis oncólogos, como veían que ya estaba controlado, me dieron como estos meses de descanso, ¿no? Porque me dijeron, no, vamos a dejar y vamos a Cuerpito. ver. Porque mi oncólogo decía que todavía después de las quimios hay un periodo de tiempo en donde siguen surtiendo efecto. Entonces él quería ver si se podía reducir más y Como tal. que lo intentó. Ajá, sí, como que dijo, mira, vamos a estirar la liga hasta donde se Sí. pueda para que no te operen, ¿no? Pero te soy muy honesto, la probabilidad, y sí me dijo como la probabilidad es muy alta de que te tengamos Ok. que quitar ese tumor. Y ya cuando llegó ese punto donde mi oncólogo cirujano me dijo, no, pues te lo tengo que quitar, es el último que te queda y se tiene que ir. Me mandaron a hacer estos estudios de la funcionalidad de los riñones, ¿no? Porque lo que él me dijo y lo que me explicó mi nefrólogo en ese entonces es que, pues, era más bien el ejemplo que él usaba era que tus riñones los están conectados por una manguera, ¿no? Y dice, y durante 1 año y medio o 2 había un gordito parado en la manguera de ese riñón. Entonces no pasa. Claro. Y dice, y como está construido con base pues en sangre y en ir moviendo como toxinas, proteínas y tal, pues si deja de funcionar, o sea, digamos, te quito el tumor, ¿no? Y tú tienes muy bajito porcentaje de usabilidad de ese riñón, en unos años te va a dejar de servir y Claro. te lo voy a tener que quitar porque te puede dar Como una peritonitis. Tarde o Claro. temprano, exacto, Sí. vas a llegar a A eso. insuficiencia renal, ya. De Sí, una porque vez. no es lo mismo entrar una vez que 2 veces, que, Que 2 3 veces, veces, ¿no? que, ajá, o sea, porque todo el tejido es complicado. Y yo me aferré a ese riñón, ¿no? Le debo la vida a ese riñón también. Y yo estaba como, no. Y ahí sí pedí Es a mío. todos los dioses que conocía. Ay, te volviste practicante. Sí. Y yo, Dios, sé que no he hablado mucho contigo, pero porque no te quiero dar molestias, ¿no? Óyala, yo sé que no hablamos el mismo Sí, idioma, pero... Exacto. Vishnu, por favor, ¿no? Y entonces, cuando me revisan, pues no, tenía una cuestión como de un 10% de funcionalidad. Y pues mi cirujano me dijo que no tenía ningún Ni al sentido. caso. Me dijo, Sí, no, para que no te lo voy a dejaras. intervenir 2 veces. O sea, no te voy a Literal, intervenir sí, ya ni le ahorita juegues. y en Sí. 5 años, ¿no? Ujú. Dice, porque aparte tengo que abrir y entrar hasta ese punto. Entonces,
¿para qué quieres? Tienes que hacer las paces con esto, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, ese fue otro proceso de terapia, Claro. de aceptar y reconocer que ibas a perder una parte pues, Sí, vital, ¿no? claro. Importante y que tu modo de vida iba a cambiar. Oye, y de esto ya pasaron 5 años, ¿correcto? Estoy cerca de cumplir los 5 años de mi última quimioterapia, el En 24 de septiembre. septiembre. Ok, muy bien. Y hoy por hoy que lo ves en retrospectiva, ¿hay algún aprendizaje o algo que haya cambiado tu manera de vivir o de pensar con todo esto o no? ¿Te refieres con respecto al tema estrictamente de la salud o como mi Tu cosmovisión? cosmovisión. La vida. No, sí cambia muchísimo. Me he vuelto una persona más consciente de los momentos valiosos. Me he vuelto también muy nostálgico, como que eso me ha pasado, ¿no? Mi terapeuta dice que eso es porque estuve tan cerca de un escenario fatal que a diferencia de la mayoría de las personas no me parecen solo recuerdos bonitos, sino que es como, hoy uno tiene que estar más presente, ¿no? Valorar. Me volví una persona más amorosa con mis amigos, con mi familia. Antes era muy parco en esas situaciones. Ahora a mis amigos, a mis amigas, y así siempre les digo que los amo, los busco cuando puedo, soy más agradecido. Y sobre todo creo que me volví más empático. Ok. Eso se desarrolló mucho en mí, la empatía. Ya no busco como los conflictos como antes. Claro. Como, ¿para qué voy a pelear con el señor que se paró a la mitad de la calle, no? Sí, o sea, justo. innecesario. O bueno, me voy a pelear, pero me voy a sentir mal. Me voy a pelear, pero voy a disfrutar el momento. Discúlpeme, señor, pero es que usted no se quitaba así, claro. Ok, muy Y bien. hay algo, por ejemplo, o sea, vaya, te conozco desde hace mucho tiempo y antes teníamos este vicio, por ejemplo, del tabaco. Dejaste de fumar claramente. Sí, tristemente. La O verdad sea, es que sí. ¿crees que haya sido un factor? Te dijo, o sea, para el momento en que te hicieron el diagnóstico, ¿fumabas? Sí, fumaba mucho, pero nunca fue, por lo que me comentaban mis oncólogos, nunca fue un factor. O sea, lo mío fue como una cuestión aleatoria y de mala suerte, ¿no? Sí. Eh, Pusieron el dedo. Exacto, literal. sí. Fue así, ¿no? Y corrí con la mala suerte de que no tuve los síntomas del dolor y Sí, corrí con la claro. mala suerte Sí, de que eso tomé sí. malas decisiones a lo largo de diciembre, como ya lo expusimos al inicio, ¿no? Pero, claro, a mí me gustaba mucho fumar, pero como que entras en esta mentalidad de que no me anima mucho darle la oportunidad a una empresa de tabaco de darme más cáncer, ¿no? O sea, Sí. como que no, Sí, no ya me le da... volviste no, mucho sí. más. no me apetece, ¿no? Y Sí. lo extraño. O sea, tampoco soy hipócrita, ¿no? No voy a decir, no, qué asco. No, pero es más extraño inteligente, fumar, dices, pero sí ok. es como, no lo vale, ¿no? Va, perfecto. Y para el 24 de septiembre, que pasan los 5 años, dejas de estar en remisión y entras a... Todavía me consideran, como hubo un inter entre la cirugía y lo de las quimios, me consideran como remisión ese periodo también. Ok. O sea, como que ya hasta que cumpla los 5 años de la última cirugía. Ajá, de la ya resección me del dicen tumor del que- riñón ajá. y de, bueno, la nefrectomía izquierda. Sí, justo ya pasó a una revisión anual por el resto de mis A días. periodo libre de sobrevida, algo así. No me acuerdo. Sí, es que no sé, pero Oye, sí. oye, Mike, y ya con respecto a tema médicos, ¿no? Como un poco lo que nosotros queremos abordar con estas secciones, como verlo del otro lado. ¿Tú te sentiste acompañado por tus médicos? ¿Te sentiste entendido? ¿Sentiste que sí eran tus médicos, pero hasta ahí se acababa? ¿Sentiste que hubo apoyo, que no? O sea, ¿cómo fue tu Tuviste relación todo con un tu equipo. equipo? Ujú. Ajá. Tuve la buena fortuna de que todos mis médicos fueron muy chidos, la verdad. Ok. Todos fueron muy humanos, fueron muy pacientes, entendieron mis angustias en su momento. Todos, ¿no? Qué bueno. Claro, todos manejan, como dice Gus hace un rato, todos manejan distintas formas de lenguaje, de comunicarse, ¿no? Hay unos más directos, otros bromean más, otros son más lindos, pero la verdad es que ese seguro de gastos médicos me salvó la vida también. Me dio la oportunidad de tener médicos de primer nivel, todos dispuestos a contestarme a cualquier hora, ¿no? Porque hay urgencias de todo tipo y
Y en eso soy muy consciente y soy muy agradecido. Tuve médicos y pues los sigo teniendo muy capaces y muy humanos. Me da mucho gusto. Gracias. Sí, Pero la sobre neta, todo, no los conocemos, ¿verdad? Esos doctores, Pero que tuviste una muy buena pero experiencia que con dentro todo de el ámbito médico. Ajá, te sentiste acompañado. Muy bien, yo no tengo más preguntas, no sé ustedes, ¿no? Tenido esta personalidad, o sea, siempre yo te he considerado muy alegre, muy chistoso, tienes siempre puntadas, siempre, o sea, cuando estábamos juntos, porque nos conocimos en la prepa, pues ya después nos dejamos de ver, siempre eras muy divertido, muy positivo, me caga de la risa contigo, era súper divertido jugar contigo, jugar Xbox, tragar café, echar relajo, echar una chela, o sea, siempre era muy padre, siempre has tenido esta personalidad. O ante un tema complejo que podría ser para muchas personas escucharlo o hablarlo, sigues teniendo estas cosas que nos está haciendo cagarnos de la risa, ¿no? Pero siempre te recuerdo de esa manera, o sea, no te recuerdo de otra manera. Y ahorita que te veo después de 10, 13 años, te sigo viendo con esa misma actitud tan chida y positiva que toda la vida has tenido, ¿no? Y no sé si esto te lo reformó, ¿cómo se dice? ¿Reforzó? Sí, ¿Lo reforzó o simplemente pues siempre has sido así tú? O sea, esta actitud tan chida. Pues creo que siempre fue mi humor, o sea, siempre he sido así y yo creo que es la herramienta más valiosa que tengo para atender experiencias horribles que he tenido, ¿no? La verdad. Pero sí, yo inicié este tratamiento con el mismo humor. O sea, me acuerdo que después de que fui diagnosticado, al día siguiente me hicieron una tomografía en el hospital y bajé y estaba mi oncólogo, mi cirujano, y me preguntó que cómo estaba, ¿no? Me dijo, buenos días, ¿cómo estás? Y le contesté, lleno de tumores, doctor, no sé si sabía, y se cagó de risa, ¿no? Como que se ondeó. Ah, bueno, no sé si sabía. Y yo, bueno, pues ahí andamos, ¿no? Todo chido, todo Sí, el chido. doctor como, ok. Ay, pobre güey, está loco. Ay, son los tumores del cerebro. Sí, entonces siempre he tenido como ese humor. O sea, Qué bueno que esa Bueno, actitud me da ante la mucho vida gusto. positiva. Sí, me da mucho gusto y me encantó escucharte. La verdad es que cuando leí un poco la historia que nos mandó Steph, literal le dije como, qué historia Sí, de también. terror. O sea, cuando lo lees en papel dices, qué historia de terror, ¿no? Y quizás cuando lo escucho de tu parte, no le estoy quitando el mérito, pero creo que la actitud con la que lo tomaste hace que hasta se escuche más liviano, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, primero te felicito porque tus casi 5 años de admisión, todavía falta un poquito, pero ya los vas a cumplir, ¿no? Porque Sí. ya... Salud. ya. Exacto, te felicito. Y me da gusto. Vamos a hacer unos 15 años. Bueno, te felicito y pues nada, la verdad muchas gracias por venir y por compartir con nosotros esta experiencia. Fue muy enriquecedor escucharte. No, muchas gracias Sí, por muchas invitar. gracias. Me reí demasiado. O sea, yo quería mantener algo Yo también, serio. o sea, lo imaginaba y dije, va a ser muy grave esto, va a ser aquí. No, y es que ¿Qué hago o sea, si sí se lo- suelta a llorar? O bueno, sí lo fue es, muy fuerte. Sí lo es, pero exacto, es la manera con lo que, o la forma en la que lo cuentas y lo haces llegar hacia nosotros y obviamente hacia toda la gente que lo va a ver, que seguramente también con cada puntada que te avientas se van a cagar de la risa, ¿no? Porque no se puede parar, o sea, es inevitable, o sea, no puedes no No hacerlo. está planeado, amigos. Oye, ¿y algún consejo que le quieras dar quizás? Porque nos escuchan tanto médicos como no médicos, ¿no? Entonces, ¿algún consejo que le quieras dar, ya sea a los dos grupos o a un especial con respecto a estos temas de vida? A tu cosmovisión, como le dices. O a la gente que ahorita pasa por Lo que cáncer. tú algo quieras. así. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a las personas que atraviesan estas cosas es que aprovechen mucho como sus redes de apoyo y que atraviesen estas etapas de miedo con la mejor herramienta que tengan disponible. En mi caso era el humor, ¿no? Porque diluye mucho las cosas que dan miedo. Lo hace ver como algo más estúpido, ¿no? Como algo más idiota y te anima a enfrentarte a esas cosas. La verdad es que también conocí equipos médicos de enfermeras en los centros de quimioterapias donde estuve, que me decían y me contaban de otros casos de personas que tenían tal vez cánceres distintos y más agresivos o más resistentes, que lo superaban por el humor y que o tal vez otros escenarios donde la persona pues les daba como este madrazo y se deprimían, muchas veces no la armaban, ¿no? Por esa onda. Entonces siempre me dijeron que no solo era una cuestión de los medicamentos,
que eso es lo que le toca a tus médicos, ¿no? El seguir las instrucciones es lo que te toca a ti, pero la actitud sí hace una gran diferencia. Entonces, ánimo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mike. Gracias por venir, por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Gracias a todos por escucharnos. Gus, ¿tú quieres decir algo? Ya me despido. Pues igual, o sea, sí me impactó. Yo leí también lo que nos mandó Steph y decía, no, este capítulo va, no sé, a estar muy fuerte. Dijimos, Es que ahorita, Gus chilla cada rato. O sea, Gus chilla. pareciera que no, pero soy figuras sensibles. Y no, pues todo lo contrario. Dije, güey, Sí, qué cañón, estuvo- ojalá. Digo, como dice Steph, hay gente que a lo mejor no les gusta hablar, ¿no? Y todos tienen sus puntos y todo se respeta. Claro. Qué chido tu caso, en el sentido de cómo lo tomaste hacia la vida, ¿no? Qué chido el de nuestro, Sí, claro. la verdad. Bueno, Mil pues, gracias, Mike. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. Esperemos que a todas las personas que hayan visto este episodio, tanto médicos, residentes, internos, pues puedan echarle un poquito de coco y buscar siempre ser empáticos con el paciente. ¿No? Sí, es importante, Sí, ¿no? pues sí. O sea, porque hay gracias que lo son, hay otros médicos que no. Que no, desgraciadamente. Hay que encontrar ese balance, pero siempre creo que desde el respeto y la empatía hacia los pacientes. Así que no sabemos cuánto va a salir este episodio, pero cuando lo vean, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que los episodios salen los días martes, ¿no es cierto? No. Los días jueves a las 7 de la noche por YouTube y Spotify. Tenemos nuestras redes sociales. Evelyn, ¿cuáles son? Estamos en Instagram y en TikTok como Más allá de la bata. Y Ya en tenemos Facebook. para esa generación que ahí nos están viendo. Para los baby boomers. Tenemos en Facebook, también nos pueden encontrar como Más allá de la bata. Y recuerden, ¿qué más, Gus? ¿Qué correo? Si nos quieren escribir para participar, cortarnos una anécdota o lo que ustedes quieran estar aquí en este programa, pueden mandarnos un correo a Más allá de la bata, @gmail. .com. .com. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Haz corazoncitos. Oye, ese me gustó Y yo, también. ay, señora, o sea, tiene 33. Uy, no importa. En nuestro siguiente episodio, A Facebook. Vamos a ir directo a Facebook, vamos a leer algunos comentarios y vamos a debatir. Entonces- Esta sección se llama ¿Funados o no funados? ¿Funados o amados? En este episodio hablamos del cambio histórico en el IMSS. Desde febrero 2026 se eliminaron las posguardias y se limitaron a jornadas de 24 horas con descanso obligatorio. ¿Realmente mejora la vida de los residentes y la seguridad del paciente o aún falta camino? Una conversación necesaria sobre la realidad de la medicina. La medicina no es para cualquier persona. Somos profesionales que estamos muchas veces al límite del estrés y eso implica no comer, no dormir. Somos una élite. Creo que no está mal el diálogo, creo que es parte de, y por eso lo quisimos hacer, como a ver, nosotros dijimos esto, pero pues también Está tiene la otra. sentido. Exacto. Pero ya de eso llamar a alguien inepto, mazapán. 1000 puntos suspensivos. Prefiero aprender en la práctica, de eso se vive. Medio huevón, este trío, el clásico. O sea, nos dijo huevones, amigos.